Hola a todos, bienvenidos a la clase número 8. En el tema que estamos viendo, estamos hablando del final rey, peón contra rey, cuando se trata de la coronación del peón en la octava casilla. Nos dimos cuenta que si las blancas mueven el peón, el rey que tiene bloqueadas estas casillas por la amenaza del peón que corona, le tocaría mover a la casilla de 7, sería la única opción. Que si juegan las negras, la partida se convierte en tablas al moverse el rey, digamos, a su posición de oposición, dando jaque. El rey viene tablas por rey ahogado. Bien. En la clase de hoy vamos a mostrar qué pasa. Estábamos así en la clase 7. Cuando el peón se encuentra una casilla más atrás, está en la fila número 5 y los reyes están enfrentados. En esta posición, cualquiera de los dos bandos que le toque el turno de jugar, las blancas de todas maneras coronan el peón. Observemos por qué. Las negras en este punto están ocupando la casilla de coronación del peón, como ya vimos. Al moverse a esta casilla o a esta casilla, tocándole el turno de jugar, si es a esta casilla, dejarían libre la casilla de 7 para que el blanco apoye el avance del peón a la coronación. Y si el rey se mueve a la casilla D8, dejan libre la casilla B7 para que el rey avance a la casilla de coronación. ¿Qué pasa cuando juegan las blancas? Si las blancas mueven a cualquiera de estas dos casillas, si es a esta casilla, sencillamente las negras tienen que jugar al frente a la casilla de oposición. El blanco avanza el peón. El negro obviamente no debe ir hacia acá porque perdería inmediatamente. Igual si mueve hacia esta casilla C8, el peón avanza y, como ya vimos en el ejemplo de la clase número 7, el rey tiene que abandonar la casilla que está protegiendo la casilla de coronación y el rey blanco avanza apoyando la coronación. En esta situación ya vimos que en la quinta fila, independientemente del turno de quien mueva, las blancas coronan el peón. ¿Qué pasa si retrocedemos el peón una casilla más hasta la cuarta fila? Pongamos la misma posición. El rey está situado en la columna para proteger la casilla C8, que es la casilla de la corona. Aquí en esta posición cambia la situación. Aquí ya depende de a quién le toque jugar, ganan o pierden las negras o las blancas. Por ejemplo, si el rey negro se mueve, tocándole el turno de jugar, el rey blanco sencillamente avanza a esta casilla y está apoyando el avance del peón, como ya hemos visto, ganando. ¿Qué sucede después? Si, digamos, juega esta casilla, el rey viene y se apodera inmediatamente de la oposición. ¿Qué pasa si le toca jugar a las piezas blancas? Digamos, el blanco mueve a la casilla D5, el rey mueve a la casilla D7 tomando la oposición. Nada nos ganamos con volver a esta casilla, vuelve el rey, viene a esta, viene el rey, no dejándolo pasar, acá, viene acá, acá, acá. Entonces no queda otro recurso, digamos, que avanzar el peón. Al avanzar el peón, el rey negro inmediatamente se para en la casilla C7. Si miramos esta posición con el ejemplo anterior, vemos que acá el rey blanco
está situado en la casilla D5, no en la casilla C6 cuando este rey negro estaba situado en la casilla C8. Entonces el rey negro está defendiendo la casilla C6 y por lo tanto el blanco no puede coronar el peón y la posición es de tablas. El rey negro mueve a la casilla de oposición frontal y aquí ya hemos visto que cuando el peón avanza con jaque, que era una de las reglas que yo les había comentado, no se corona nunca. Aquí las negras pueden venir directamente acá y sencillamente el rey blanco viene acá y el rey negro retrocede en línea recta. El rey blanco avanza por este lado, el rey negro viene acá, avanza con jaque, rey se defiende, rey acá, posición de tablas. Ya vimos esa situación. Entonces tenemos ya muy claro que cualquiera en esta posición del peón en la cuarta fila, el rey blanco al avanzar en su turno de jugar, el rey negro se va a situar al frente exactamente. Y lo que hacemos al avanzar el peón es sencillamente permitir que el rey negro siga dominando las casillas. ¿Por qué se presenta esa situación? Ya les voy a explicar. Digamos, los reyes están situados en este punto. El rey blanco acá, el rey negro acá. Un ejemplo. Este peón está acá. Vamos a situar estas tres fichas que nos van a indicar las casillas claves o las casillas críticas del peón. Cuando el peón está, digamos, en la casilla C2, va a coronar a la casilla C8. Estos son los puntos que hay que dominar para poder ganar la corona del rey. En esta situación, si las blancas mueven el peón, por decir algo, 2 casillas de salida, estos puntos críticos se desplazan hacia este lugar, siempre dejando una fila de por medio. Son los puntos que hay que dominar para poder proteger al peón y coronar. Al hacer esto, las blancas están permitiendo que las negras arrimen su rey, juegan las blancas, arriman el rey, juegan las blancas, arriman el rey, juegan las blancas. El rey se apodera de una de las casillas claves del avance del peón y la posición es de tablas. Por esa razón, no es conveniente en ningún caso mover el peón. Tocándole el turno de jugar a las blancas deben dominar primero las casillas de avance del peón para poder conseguir el objetivo. Las blancas mueven el rey, las negras mueven el rey, blancas avanzan, negras avanzan, blancas avanzan, negras vienen, blancas llegan y ya están dominando la casilla del peón. Como el peón va a avanzar, si avanza 2 cuadros de salida, las casillas que tendría que dominar, como ya vimos, serían las casillas D6, C6 y B6. En este caso no podría avanzar sino una para dominar las casillas que siguen, porque domina la casilla C5. Pero sigamos. El rey viene a esta situación, las blancas llegan y se parquean en la casilla C4, las negras juegan y se parquean en la casilla C6, tomando la oposición. Pero acá tenemos este movimiento de peón que obliga a que el rey ceda el camino al rey blanco. Tiene que moverse a una cualquiera de estas 2 casillas. Digamos que escoge esta casilla, se mueve hacia acá. Simplemente, ¿qué debe hacer el rey blanco? Como ya hemos visto, las casillas de claves del peón son estas, que están acá. Como estas 2 están dominadas también
o disputadas también por el rey negro, no queda sino esta casilla clave. Entonces el rey blanco debe inmediatamente avanzar a esa casilla y con esto le toca el turno de jugar a las negras. ¿Qué hacen las negras? Se sitúan, digamos, acá, tratando de estar siempre en la columna para evitar que las blancas progresen. Sencillamente el blanco no va a avanzar el peón, porque como ya vimos, igual pues están estas casillas, pero pues digamos lo más sano, aunque también puede ser lo más sano, es que el rey venga inmediatamente, tome la oposición y se cuadre en esta casilla. El rey avanza y se coloca en esta casilla, el rey negro se coloca en esta casilla. Aquí ya vemos que podemos avanzar el rey si queremos a esta casilla. ¿Por qué razón? Porque si el rey trata de venir por el peón, al avanzar el peón va a impedir que el rey siga avanzando. Sencillamente nos está, como decimos en ajedrez, ayudando. El rey negro se retira, pues aquí el peón, si quiere, como llegamos a la quinta fila, como vimos ahora, no tendría problema, avanza el peón, el rey no puede venir acá, le toca venir a apoyarse acá, el rey blanco se para acá, el rey negro se mueve, inmediatamente el rey avanza y domina la coronación. Entonces, lo que queremos mostrar es la importancia de las casillas clave o casillas críticas o casillas de invasión. Los peones siempre, bien sea el peón de alfil, el peón de dama, las casillas clave van a ser siempre las tres que están adelante con una fila intermedia. Si es el peón del rey sucede lo mismo, etc. ¿Qué pasa cuando es digamos, en esto tenemos que desde la columna de caballo a la columna del otro caballo hay tres casillas críticas adelante del peón. Esta situación permite que puedan haber maniobras que obliguen al rey contrario a salir por una de las casillas críticas para avanzar el peón. Pero ¿cuándo? Aquí pasa exactamente lo mismo en el peón de caballo. Pero cuando el peón es de torre, la situación cambia. ¿Por qué razón? Porque acá solamente hay dos casillas críticas del peón de torre. Y el rey negro, el rey que se defiende, puede ser el blanco o el negro. En este caso siempre hemos estado dando los ejemplos con blancas atacando y negras defendiendo. El rey negro no tiene cómo salir por este sector, porque por este sector ya no hay casillas. La posibilidad de defensa para las negras es mucho mayor. Vamos a hacer el ejemplo. Supongamos que el rey negro está en esta casilla. Juegan las blancas mueven acá, vienen las negras. A la negra le queda mucho más fácil defenderse porque el movimiento envolvente del rey ya vimos que no se puede dar. El peón avanza, el rey se coloca acá, no tenemos cómo progresar. Si avanzamos acá, el rey viene por el peón y se lo toma, no hay cómo defenderlo. Entonces el peón avanza, el rey simplemente aquí se puede retirar tranquilamente acá o acá. Aquí no tiene que tener cuidado con las casillas a la cual se retira. Supongamos que se retire acá, a esta casilla, el rey avanza, el rey viene, el peón avanza. Ahora digamos que se retire atrás, a la última casilla. El rey avanza, el rey se mueve al frente. Si damos jaque, ya sabemos que el rey se esconde y no hay manera. El rey está defendiendo al peón desde una única casilla. Si jugamos acá, rey ahogado y tablas. Y en el caso que teníamos, que el peón avanza sin dar jaque, aquí la regla del jaque no se cumple en el peón de torre. ¿Por qué razón? Porque aquí, digamos, avanzamos sin dar jaque el peón, pero igual es rey ahogado, porque el rey no tiene cómo salir, porque no existe la casilla adyacente
porque es un peón de torre. Esa es particularidad de los peones de torre. Entonces ya nos queda claro que en ajedrez, en el final de peón y rey contra rey, los peones de torre son más fácilmente defendibles. Ahora, miremos una cosa interesante. Digamos, los reyes tienen estos movimientos. ¿Cuál es el camino más corto entre dos puntos según la geometría? Según la geometría, el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. ¿Por qué? Porque digamos, este rey mueve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas. Pero para yo llegar acá en ajedrez, la geometría del tablero dice que yo puedo llegar a esta casilla con las mismas 8 jugadas. Puedo salir por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O las mismas 7 jugadas. O por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Podemos mirar que la geometría del tablero permite que el rey escoja los puntos, el camino que le parezca más conveniente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Digamos. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, ¿no? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, miramos que hay una zona en que se puede llegar con el mismo número de jugadas. Ese es un punto interesante y muy importante a tener en cuenta. En la próxima clase vamos a seguir ahondando en el tema de estos finales de rey, peón contra rey y algunos movimientos importantes de rey en este tipo de situación. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.